¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy veremos lo que son árboles binarios de búsqueda. Seguramente ya sabrán qué es un árbol binario de búsqueda, pero aún así les definiré qué es un árbol binario de búsqueda. En sí existen dos tipos de árboles en Java. Una que es árbol binario de búsqueda y la otra es un árbol general. La diferencia de estos es que la general los datos se guardan, se podría decir que de forma como llegue o desordenada, a diferencia del árbol binario de búsqueda que lo hace de manera ordenada. ¿Qué quiero decir? Que los datos que tú introduzcas identifica cuál es, en qué parte del árbol se va a ir, si al lado derecho o al lado izquierdo. Si es mayor, se va al lado derecho, pero si es menor, se va al lado izquierdo, y así hasta encontrar su posición. Y las operaciones básicas que podemos hacer en un árbol binario de búsqueda es insertar un nodo, eliminar ese nodo, buscar ese nodo o hacer recorridos. Existen tres tipos de recorridos. Una que es preorden, la otra es sin orden y la otra es posorden, lo cual veremos el día de hoy. Yo lo que he creado es un proyecto llamado ABB, en la cual le he creado dos clases, la clase nodo y la clase árbol binario. La primera clase en la cual debemos trabajar es la de nodos, ya que es muy importante porque a partir de ella se empezará a crear el árbol binario de búsqueda. Si pueden ver, mi clase he creado una variable llamado dato de tipo entero, y a la vez he creado, mejor dicho, un nodo llamado izquierdo y un nodo derecho, pero definiendo la misma clase que sería nodo. Luego lo que hago es inicializar estas variables que he creado. Después de eso he creado lo que son los set, que como bien saben que los set son para asignar valores a las variables de forma externa o desde la clase principal. Y a su vez he definido los get, que como saben recuperan ciertos valores de las variables, o recupera los valores de las variables, mejor dicho. Y en base a eso, nosotros solamente debemos tener esto en nuestra clase nodo, nada más. En nuestra clase binario es donde estaremos trabajando, en la cual haremos los tipos de operaciones que les he mencionado. Como primera he creado un nodo llamado raíz, la cual la he inicializado en nulo, y he creado un método que se llama asignar o nodo, que es lo mismo que asignar un nodo. Lo que hago es agarrar un nodo ya creado, o mejor dicho un árbol, y se lo asigno a la nueva variable nodo, que es raíz, para que a partir de ello ya pueda yo acceder a los métodos de la clase árbol binario. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en mi clase principal
he creado ahora sí que nodos de forma manual. Es decir, yo les digo en qué posición debe de estar. Esto nos sirve para si queremos definir el árbol por nosotros mismos o si su profesor les pide hacer eso. Lo que hago es que una vez creado el nodo, a partir de esto, a partir de la clase nodo, he creado ciertos nodos. Recuerden que primero debemos crear los padres, luego ya los hijos. Una vez creados padres e hijos, como muy bien saben, al hacerlo uno por uno, los nodos están de forma dispersa, no están unidos. Por lo tanto, hay que unirlos. En esta primera yo creo a los padres, luego asigno a los padres sus nodos respectivos. Por ejemplo, el nodo 4 le pertenece, he creado en su lado izquierdo un nodo con el valor de 2 y como muy bien sabe, el lado derecho va a ser nulo. En el nodo 9 he creado un nodo izquierdo, le he asignado el valor del nodo izquierdo 8 y así en el lado derecho le he asignado el valor de 11. ¿Por qué hago esto? Porque si no hago esto, como muy bien les he mencionado, los nodos van a estar dispersos. Una vez ya unidos los nodos con los hijos, entonces ya a la raíz se une todos esos nodos y para ya crear el árbol. Y una vez hecho esto, entonces como muy bien les he mencionado en esto, para poder acceder a los métodos de la clase árbol binario de búsqueda, al árbol binario, lo que he hecho es como que crear o asignarle el árbol raíz a la ahora sí a la variable que he instanciado, se le ha asignado. De esta forma ya puedo acceder a los métodos del árbol de la clase árbol binario. Aquí es donde he instanciado esta variable. Ahora bien, una vez explicado esto, vamos a empezar con el método de insertar nodo. Como pueden ver, eso de insertar nodo solamente tiene, se puede decir, un parámetro, ¿no? Lo que he hecho es al nodo raíz que hemos creado anteriormente, le he asignado el valor, o mejor dicho, los datos que tendrá. Porque he creado otro método llamado insertar, en la cual ya va a ser recursivo. Otra parte que se me olvidó mencionar es la recursividad, que en los árboles binarios siempre debe ser recursivo para poder acceder a los datos de ese árbol. Entonces, para que yo no me complique y no tenga yo mayor problema, entonces creo otro método llamado insertar, en la cual le pasaré los datos, que sería la misma raíz o el mismo árbol, y el valor que quiero insertar. Entonces pasamos a su método. Este va a ser un método interno para que pueda realizar, para que insertar nodo pueda ahora sí
hace insertar el nuevo nodo en el árbol. Si se dan cuenta, he puesto throws exception. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero, esto es opcional, lo puedes poner o no lo puedes poner. Si no lo pones, tienes la opción de utilizar un system.out.println en la cual le muestras un mensaje en la cual es dicho el nodo está duplicado si cuando insertamos encuentra un nodo, lo que es igualito. En este caso yo he puesto el throw exception para que si encuentra un nodo duplicado o igualito, entonces nos detiene el programa, nos muestra un tipo de error, lo cual nos dice que el nodo ha duplicado. Eso lo que hacemos con el throw exception es decirle al programa que ejecute que haga un error, más bien que propicia un error en la cual indique que el nodo se ha duplicado o ese nodo ya existe o lo que quieras ponerle en el tipo de mensaje. Bueno, la verdad es a veces muy útil, y en lugar de un system of prime o .plane en la cual ese se pasa, o sea, es decir, se sigue ejecutando las instrucciones, ya no se detiene. En el caso del throw exception, hace que el programa finalice. Ahora sí, seguimos con el método insertar. Lo he creado de forma privada para que cuando nosotros queramos acceder desde la clase principal, no nos muestre este método, solamente nos va a mostrar el método insertar nodo. Ahora sí, le decimos si el nodo es nulo o si no tiene nada, entonces lo que va a hacer, va a crear, podría decir que la raíz, o en el caso que ya exista la raíz, va a crear un nodo, pero en un subárbol, se podría decir. Ahora, si el nodo, o sea, el valor insertado es menor al dato que hay en el nodo o en el árbol, si es menor, entonces se va al lado izquierdo. Como les he dicho, del lado izquierdo están los menores y del lado derecho están los mayores. Esa es una de las cosas que creo que no mencioné, pero es una característica de los árboles binarios de búsqueda, que clasifica del lado izquierdo a los nodos, se puede decir que menores, y del lado derecho a los nodos mayores. Entonces, si es menor, creamos un nodo izquierdo. ¿Por qué creamos este nodo izquierdo? Porque yo no puedo acceder a los nodos de la clase nodo, no puedo acceder a ellos de forma directa, así que accederemos de forma indirecta. ¿Qué quiere decir? Una vez creado el nodo izquierdo, ya podemos utilizar los métodos que hemos creado para poder entrar a los distintos raíces, si es izquierda o derecha. En este caso le digo que si es menor, entonces se vuelve recursivo. Quiere decir que se vuelve a iniciar, pero ya con el valor del nodo izquierdo. O sea, le estoy diciendo métete al lado izquierdo y le va a pasar el dato. Y una vez inicializado, vuelve a checar si el nodo es null, si es menor. En el caso que no sea menor, pues se pasa esta instrucción. Y una vez finalizada, entonces se pasa ese valor al nodo, se le inserta al nodo izquierdo, se le inserta al nodo el nodo izquierdo, el valor del nodo izquierdo.
que este nodo es la misma que este nodo. Solo para no confundir, pero si te confunde, pues ya. En el caso de que el dato sea mayor, como les decía, se identifica que el valor que recuperó del nodo es igual al dato. Entonces lo que hacemos es crear un nodo derecho, como les había dicho, para poder acceder a los métodos del nodo. Entonces les digo, vuélvete recursivo y sigue del lado derecho, entra al lado derecho, y así vuelve a comprobar si en el caso que sea, ahora sí el valor sea menor. Entonces una vez accedido al nodo derecho, como saben, debe tener otro subárbol en la cual hace lo mismo, identifica si se va a la izquierda o a la derecha. Una vez hecho, como les digo, se asigna ya el valor. En el caso que no sea ninguno de estos casos, si no sea nulo, si no sea mayor ni menor, entonces quiere decir que sea igual. Por default quiere decir que es igual. Entonces lanzamos una nueva excepción o un error diciendo que este nodo está duplicado. En mi caso puse el nodo duplicado. Y de último regresamos ya en el, se puede decir, el árbol final o el nodo final. El método eliminar es un poquito más complejo, en el cual tenemos tres opciones. Cuando el padre o cuando el árbol cuando queramos eliminar a una hoja, eso está fácil. O si la hoja ya es padre y tiene un solo hijo, ya sea izquierda o derecha, entonces es fácil. En el caso que tenga un nodo izquierdo y un nodo derecho, entonces ese es un poquito más complejo, pero en lo cual me he dado la tarea de buscar y buscar. Si se pueden dar cuenta, tengo un montón de proyectos o nuevos proyectos en la cual he intentado esto, la cual no me había salido, pero ahora ya lo tengo y se los quiero compartir para que ustedes tampoco no se compliquen la vida. Y bueno, pasamos al método de eliminar. Igual, el método eliminar nodo, lo que haces es buscar. Tienes que buscar. Si no buscas, entonces pues no, cómo hacerle para saber cuál vas a eliminar. Tienes que hacer una búsqueda. Una de las operaciones de un árbol binario de búsqueda es buscar. Vale la redundancia. Bueno, el nodo eliminar, el método eliminar nodo, al igual le digo que haga una excepción. O sea, yo hago que si no se encuentra si el nodo que yo especifique no está dentro del árbol, entonces me va a lanzar una excepción. Yo le digo, márcame este error porque no encuentro este nodo. Entonces, ahora he hecho lo mismo que la de insertar. He creado un método en la cual llamo otro método, ya que como es recursivo, si nos complicaríamos si lo hiciéramos aquí en el eliminar nodo. Al igual que en la de insertar, he hecho esto privado para que, como muy bien les dije, no aparezca en la clase principal, porque nada más así, nada más para que no aparezca. Lo primero que hacemos es decirles si el nodo es nulo, si no tiene nada, si el árbol está vacío, no encuentra o no tiene el dato que les estamos diciendo, va a decir que ese nodo no se encuentra, no está dentro del árbol, por lo cual nos va a lanzar una excepción o un error diciéndonos que ese nodo que nosotros estamos especificando no está dentro de ese árbol, en la cual se dice no se encontró el nodo con la clave.
o sea, con el valor, y le pasamos el valor de lo que introdujo el usuario. Si en este caso introdujo 10 y no se encuentra 10 dentro del árbol, entonces se dice, no, es un error, se detiene el programa y dice, tienes un error, no encuentro eso que me estás diciendo. Entonces nos marca ese error. Bueno, en el caso que sí esté, entonces ya se pasa a la otra línea, al otro if, que dice, hacemos lo mismo que en búsqueda, comparamos si es menor o es mayor. En el caso que sea menor, volvemos a crear un nodo izquierdo en la cual volvemos a llamar al método eliminar. Lo que estamos haciendo es buscar el nodo. No hemos todavía entrado a la parte de reemplazar ese nodo, de eliminar ese nodo. Ok, bueno, una vez que el programa sigue comparando si es mayor o si es nulo, si no se encuentra, el programa sigue haciéndolo. Una vez terminado, ya se envía al nodo, en ese caso a este nodo, a ese árbol, al mismo árbol que he introducido. Le he dicho que me envíe una vez finalizado, que me envíe ya el valor que ya obtuvo el nodo izquierdo al terminar la recursividad. Ahora ya se la asigno. En el caso, como le decía, si el dato es mayor al dato que está o al nodo que está en el árbol, entonces lo que hacemos es irnos a la parte derecha, creamos ese nodo derecho para poder acceder, ya les dije, a los métodos de la clase nodo. Bueno, en el caso de que sea mayor, entonces nos vamos al lado derecho y como es recursivo, vuelve a llamarse, vuelve a ejecutar las mismas instrucciones. Entonces siempre lo ejecuta para ver de qué lado será, si el izquierdo o el derecho. Okay. No es terminado eso, entonces si se le asigna al árbol el valor que haya obtenido el nodo derecho. En el caso que no haya encontrado, aquí, mejor dicho, perdón, si se dan cuenta, ahora accederemos a lo que es a reemplazo. Una vez que el nodo ya se haya encontrado, entonces nos vamos al siguiente else, lo cual nos indica si no es ninguno de estos, si no es mayor, si no es menor, si no es igual, significa que es igual, o sea que ya lo encontró. Entonces le decimos, creo un nodo, que es el nodo Q, que me indica el nodo quitar o el nodo o el otro árbol que va a quedar una vez que ya se haya eliminado este nodo. Entonces esto es fácil. En primera identificamos si el valor del nodo o del árbol, agarramos la parte izquierda y verificamos si es nulo. En el caso que sea nulo, entonces lo que vamos a hacer es agarrar el nodo del lado derecho y asignárselo al nodo o al árbol. Lo tomamos y se lo asignamos. En el caso que ahora sí, que el que esté nulo es el lado derecho, entonces lo que hacemos es agarrar el nodo del lado izquierdo y pasárselo. Es lo que hacemos. En el caso que este nodo
no tenga ni el lado izquierdo ni el lado derecho, entonces significa que tiene otra rama que sería izquierda a derecha. Significa que tiene ya dos ramas, y esta es la parte un poquito complicada. Ahorita pasaremos a lo que es al método reemplazar, pero antes el nodo que haya quedado del lado que sea, ya sea izquierda o derecha, se volverá nulo, o mejor dicho, ese nodo se eliminará, lo cual regresaremos ya el árbol final. Y ahora sí pasamos al método de reemplazar, en el cual creamos dos nodos, una llamada tem1 y la otra tem2, lo cual nos servirá para poder almacenar de forma temporal ciertos nodos para que no se puedan eliminar, y así mantenerlos durante la ejecución del programa. En primera instancia tenemos el tem2, que tiene el nodo actual, o sea, el nodo que le pasará lo que es este método, se lo pasará. Y en tem1 tendremos el nodo actual, pero tomaremos el valor de la rama izquierda. Una vez hecho eso, hacemos un while en la cual le decimos que mientras el valor de la rama derecha sea diferente a nulo, entonces le decimos que a tem2 le asigne el valor de tem1, que sería la rama izquierda. Ahora luego le decimos que tem1 es igual a la rama derecha, a tem1, o sea, otra vez el valor que ya tenga esto, agarra la parte derecha ahora y se lo asigna a tem1, y así va a estar hasta que en el lado derecho ya no haya nada. Una vez salidos del while, agarramos lo que es el nodo que le ha pasado el anterior método a reemplazar, y ya he creado un método setDato, que lo he creado en nodo, en la clase nodo, la cual sirve para asignarle un dato a la variable dato del nodo. Entonces lo que estoy haciendo es agarrar ya el valor final que ha de tener tem1. Ahora sí se lo mando al árbol actual, o el que se introdujo, y tenemos dos casos. Ahora ya una vez hecho esto, tenemos dos casos. Hacemos una comparación, le decimos que si tem2 es igual al nodo actual, hace la comparación, busca si es similar. Acuérdense que una vez que hemos hecho eso en el while, se han cambiado ya los valores, ya tienen otros valores, ya no tienen estos. Ahora le decimos que si tem2 es igual a nodo actual, el valor que ya haya obtenido tem una vez terminado el while, ese va a ser. Y una vez que esto ya le haya asignado el valor que ha tenido tem1, en el caso que sean iguales estos datos, entonces le decimos, ¿sabes qué? Agarra lo que hay del nodo izquierdo, de la parte izquierda, agárrala y pónmela a tem2 del lado izquierdo. Y en el caso que no sean iguales, hará lo mismo.
pero del lado derecho asignará. O sea, si es diferente a eso, significa que tiene que agarrarlo acá en izquierdo y ponerlo en derecho. Luego nos retorna el valor de tem1. Una vez ya finalizada, regresa el valor ya de tem1, lo que ya haya obtenido. Entonces se lo regresa al otro método y al otro método, ya para mostrarlo ya en pantalla. Bueno, no se muestra hasta que no hagas los recorridos. Ahora va la parte de recorridos. La parte de recorridos para mí me suena un tanto fácil. Seguramente ya sabrán cómo hacer un recorrido. O pues si no, de todas maneras los implementaré aquí. Ignoren esta clase, este método llamado ver árbol. Lo que quería hacer es mostrar el árbol de forma lineal. Bueno, aún no he podido, pero una vez que ya pueda, entonces haré otro video tutorial en la cual les muestre cómo mostrar ya el árbol. Porque hay dos clases de mostrar el árbol. Una de forma gráfica, que lo he guardado aquí, la cual esta es una forma gráfica de representar un árbol. Obvio que este árbol tiene una jerarquía de presidentes y todo, bla, 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 bla. Bueno, es una forma de mostrar un árbol, pero realmente un árbol, este es un ejemplo de árbol, ¿sabes? Se puede mostrar así o se puede mostrar de forma lineal, pero aún así no pierde lo que es un árbol. Lo que hacemos es como que encapsular los valores. Primero se muestra luego se muestra ya los valores de dentro, pero dentro de un paréntesis y así sucesivamente. Bueno, volvemos al método preorden. Veremos en la cual lo que hacemos es mandarle si ignoren igual este de count, que se no iba aquí, era en el método ver. Bueno, le hacemos una vez obtenida lo que es el árbol, identificamos si es nulo, que sea diferente a nulo, perdón, para poder ejecutar las instrucciones, porque cómo vamos a ejecutar si el árbol está vacío, no se puede. Podemos lanzar una excepción igual aquí, creamos una excepción, le podemos poner aquí throw exception y ya le ponemos un else. Si está vacío, entonces ya creamos una nueva excepción. Sería algo padre, lo podemos crear, claro. En este caso, una vez identificado que el árbol no está vacío, entonces le decimos imprímeme el valor de obtén ¿cómo se dice? El dato de la raíz es lo que va a estar imprimiendo. Ahora, aquí en donde dice preorden, si se dan cuenta, hay dos formas. Una que se llama así mismo, pero yendo al nodo izquierdo. La otra yendo al lado derecho. Si saben que en recursividad es como tener un contenedor dentro de otro contenedor dentro de otro contenedor y así, y al final lo que hace es como que volverse a meter entre los contenedores hasta llegar al principal. Y es lo que hace un método recursivo: entra, luego vuelve a salir. Una vez que vuelve a salir, entonces se pasa a la siguiente instrucción y lo mismo, entra y vuelve a salir, pero aún así ejecutando lo que es system out.py, lo que nos permite ver los valores de un árbol binario en forma en preorden. Como les había dicho, hay tres formas de recorrer un árbol. El otro método, que es sin orden, es lo similar a preorden. El único cambio que tiene
es en la forma en que imprime los datos. Es decir, ahora primero entra al nodo izquierdo, luego una vez que salga imprime lo que es el system output, pero aún así en el primero tenemos la raíz o el valor del nodo principal. Lo tenemos por ejemplo, esto en el primer caso, esto lo imprime de forma así, lo imprime, primero imprime esa en el lado de inorden, o sea, como dice, lo imprime en forma de orden, pero imprime esta raíz, lo imprime en medio, y en el otro, que es posorden, es similar a esa, solo que ya el system o punto prime se ubica ya en el lado final de la impresión. Bueno, esto es lo que contiene el árbol, la clase árbol binario. Bueno, como les había dicho, estaba yo intentando hacer lo que es ver el árbol, pero no he podido aún. Pero una vez que pueda, ya les paso esa forma de hacerlo. Y recuerden que la clase nodo solo deberá contener esto, y aquí en la clase principal ABB ya veremos cómo crear, bueno, cómo implementar lo que hemos hecho ya. Vamos a borrar esto. Ahora, como les había dicho al principio, instanciamos una variable con la clase árbol binario. Luego, lo que he hecho aquí es lo que he hecho aquí es crear un array o dos arrays en la cual le voy a añadir estos valores que me están pidiendo y eliminar estos valores. Primero, como les dije, esto está dentro de un try. Como les dije, que como le hemos puesto, como estamos, ¿cómo se dice? El programa puede tener un error. Entonces le decimos que intente a ver si no le marca un error al programa, que intente hacer esta operación, que intente hacerlo para ver si el programa le marca un error. Si no le marca un error, pues qué bien, ¿no? Pues el programa se ejecuta. En el caso que sí, entonces el try sirve para que intente hacer una operación para ver si no le marca error, y en la cual tenemos que cachar, tenemos que agarrar ese error, lo tomamos. En este caso le he dicho que tome ese error y que me lo muestre en pantalla. Get message. Bueno, entonces creamos lo que son los nodos. Como les dije, ya he creado los nodos de forma manual, y me están pidiendo agregar ciertos valores allá al árbol final, que sería esto. Entonces lo que hice fue fácil. Primero creé unos system y le puse un título, en la cual he dicho, le he puesto el nombre de árbol binario de búsqueda, le he puesto valores ya en el árbol y imprimo ya los recorridos. Imprimo los tres para ver cómo está el árbol actualmente. Luego le digo que imprima valores nuevos que se van a añadir al árbol para poder ver los cambios. Esos son los valores que voy a imprimir. Como se dan cuenta, si se dan cuenta, estoy utilizando un for en la cual le estoy diciendo que se detenga cuando esté llegando al tamaño
del array. Lo hago un length y obtiene ese valor, el valor del tamaño. Entonces dice, una vez que llegue, entonces sabe que ya no hay nada, entonces ya no sigue. Y lo primero lo he impreso para que poder ver esto impreso, y al mismo tiempo se lo estoy añadiendo al árbol binario de búsqueda. ¿Para qué le pongo esto? Si se dan cuenta, aquí tengo comas, y en este caso, como no se lo puse al otro, pues me imprime otra coma al final. Entonces yo le estoy diciendo que cada vez que entre, cheque si ese i ya llegó a en una posición anterior. O sea, si yo le pongo esto, si no le pongo esto, entonces sí me va a imprimir la comita, en la cual estoy diciendo antes que tú llegues al final. Entonces, imprímeme esto. Cada vez que entres, imprime una coma. Si tú llegas al final, ves que ya llegaste al final, ya no imprimas esta coma. Entonces, puesto unos saltos, valores nuevos al árbol, el cual, para poder ver cómo ha quedado ya el árbol, imprimimos ya otra vez los recorridos, y en la parte de eliminar árbol, la cual le decimos, ¿sabes qué? Elimíname tal árbol, elimíname estos valores de ese árbol. Entonces lo imprimo para que se pueda ver en pantalla, y al mismo tiempo, como les he dicho, los elimino. Igual aquí lo mismo, y unos saltos, y ya como ha quedado el árbol final. Si se dan cuenta, hemos eliminado el 7, el 15, el 16 y el 4 y el 8, en la cual aparecían aquí. Aparecía el 7, el 15, el 16, 4, 8. Bueno, ahora ya no los podemos ver, no hay ningún 4, ningún 7, ningún 15. Ahora hemos visto que el programa funciona. Ahora, si yo quiero checar lo del error, como yo les he dicho, por ejemplo, en el método de añadir, pues, bueno, checaremos la que es en la de eliminar. Le ponemos un nodo en la cual que no existe, puede ser 70 o el 60, en el caso voy a poner 70, y lo ejecuto. Como se dan cuenta, me ha hecho ya lo que es las primeras operaciones, pero ya no ha entrado a lo que es la parte de eliminar árbol. ¿Por qué no ha entrado? Porque no hay ningún 70. Entonces se detiene, finaliza el programa y muestra ese error. Qué padre, ¿no? Bueno, en el caso que tengan un examen, pues ya saben, en qué es mi caso.